nombre es Andrés Alirio Restrepo Bastidas, yo soy intensivista egresado, recién egresado pues, de la Universidad Tecnológica de Pereira. El tema que me corresponde el día de hoy es ¿qué hay de nuevo en destete ventilatorio? El ventilador es un aliado. Para empezar, es la primera vez que me toca una exposición planteada como una pregunta y me pareció pues, que fue un reto interesante. ¿Sí? Y la idea es que a través de la exposición, más que responder esta pregunta, realmente es darnos cuenta de que el ventilador siempre va a ser nuestro aliado. Todo depende cómo nosotros lo utilicemos. Para empezar, como les decía, el ventilador mecánico es una herramienta muy poderosa que tenemos nosotros a disponibilidad en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Y como herramienta, su uso está determinado por cómo nosotros lo hagamos, cómo nosotros utilicemos esa herramienta. Si nosotros aprovechamos las deficiencias, o sea, minimizamos las deficiencias y potenciamos las fortalezas de la ventilación mecánica, podemos hacer que el ventilador mecánico en todo momento sea un aliado para la extubación de nuestro paciente. Eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Sí? Hay algo muy importante y es que cuando uno va y mira la definición de la Real Academia Española de aliado, cuando hablamos de una persona, hace relación a que hay un trabajo en conjunto por un objetivo en común. ¿Sí? En este caso, como les digo, el objetivo en común que tenemos nosotros junto con el ventilador y otro grupo de trabajo es ¿cuál? Es la extubación exitosa. ¿Sí? Por ende, lo más importante y lo que yo quiero que les quede como mensaje es ¿el ventilador es nuestro aliado? Sí. ¿De qué depende? Depende de cómo nosotros lo utilicemos. ¿Y cómo podemos utilizarlo de la mejor manera? Es conociendo los principios fisiológicos, cardiovasculares y respiratorios que tiene un paciente a presión positiva y a presión negativa. ¿Qué impacto tiene este cambio de presiones a nivel del sistema cardiovascular? Y no solo eso, es también entender que el destete del ventilador es un proceso que es complejo, que implica múltiples órganos y por ende se debe hacer de una forma organizada. Entonces, ¿cuál es mi idea? Ya respondiendo a la pregunta de la charla, la propuesta mía es, a través de esta exposición, generarles 5 a 6 estrategias para que volvamos el ventilador mecánico un aliado en la extubación de nuestros pacientes y tengamos mejores resultados en ellos. Para empezar, siempre me gusta empezar con una frase, ¿sí? Y hablar de algo diferente pues, a medicina. Personalmente me gusta mucho esta frase. El hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. Es una frase de Zenón de Sitio. Zenón de Sitio es el fundador de la escuela estoica, es un chipriota y él pues generó, ¿sí? Múltiples prácticas que permiten que nosotros manejemos y tengamos una mejor, a mi forma de ver, una mejor inteligencia emocional en el día a día de nuestras vidas. ¿Cuál es el contenido que les propongo para esta charla? Primero vamos a hablar un poco de introducción, la importancia sobre todo pues, de esta charla, la epidemiología, vamos a hablar sobre la ecografía, no podemos olvidar la ecografía en el uso pues, del winning, del destete del ventilador, vamos a hablar de la ventilación protectiva diafragmática, vamos a hablar sobre una nueva propuesta de protocolo en los pacientes de winning que hace el doctor Laurent Bruchard, cómo vamos a hacer la prueba de respiración espontánea basado en la evidencia actual que tenemos y cómo es el manejo de los medicamentos vasoactivos en ese proceso de winning. Eso es lo que les propongo y a partir de ahí vamos a generar las diferentes estrategias. Entonces, para empezar, este tema es importante. Lo primero que les debo decir es que, como dice ahí, es una intervención que es compleja y tiene una historia pues particular. Es una intervención que es compleja porque, como les digo, participan múltiples órganos en este proceso, múltiples personas también participan, ¿sí? Y en cuanto a la historia, sabemos que más o menos en los años 60 fue que se empezaron las investigaciones pues, a nivel de winning, y a pesar de que en los años 60 se empezaron todas estas investigaciones, hasta ahora hemos ido como tomando unos datos más importantes y más fuertes en este tipo de estrategias. ¿Cómo definimos el winning? ¿El winning qué es? Es el desmonte gradual
del soporte respiratorio. Nuestros pacientes ventilados inicialmente, cuando están en la fase aguda del paciente crítico, ellos lo que empiezan, o sea, lo que nosotros hacemos es que los soportamos completamente desde el punto de vista respiratorio. ¿Y eso lo hacemos para qué? Para disminuir el consumo de oxígeno de esos músculos respiratorios y esos músculos respiratorios descansen. A medida que se va resolviendo el proceso, nosotros vamos desmontando la sedación, vamos permitiendo que el paciente vaya asistiendo y así lo vamos ya pasando de modos asistidos a modos espontáneos y ya por último lo vamos pues al proceso pues de extubación. Pero winning es ese proceso, ¿sí? El proceso de desmonte gradual del soporte ventilatorio. Hablamos de winning exitoso cuando yo logro extubar a mi paciente y persiste extubado 48 horas, es como la definición actual. Y el fracaso es lo mismo, cuando me toca reintubar o mi paciente falla a la prueba de respiración espontánea, eso es la definición pues de fracaso del winning. Es muy claro, ¿sí? Por eso es tan importante este tema, que a medida que se prolonga la ventilación mecánica hay mayor asociación con mortalidad. Eso lo vemos en las clasificaciones cuando vemos, por ejemplo, el paciente que se hace winning simple, que se extuba rápido, frente al paciente que hacen winning dificultoso, winning prolongado, la mortalidad pasa de un 5% hasta un 30%, ¿sí? Por eso es tan importante nosotros siempre tratar de extubar rápido a nuestros pacientes. No podemos olvidar el efecto que tiene la intubación y los resultados que tiene estos pues, sobre el paciente, también afectan la mortalidad. Como les digo, esto es un tópico que a pesar de que desde los años 60 se está hablando, es un tópico que está en construcción, ¿sí? Hay cosas que todavía no tenemos muy claras y es el momento en que nosotros iniciamos o definimos que mi paciente puede apoyar la respiración, ¿sí? Cuando nosotros miramos dentro de las fases que ahorita les voy a mostrar, este punto que el médico piense que yo ya puedo empezar a empezar el proceso de extubación de mi paciente, haciéndole pruebas o mandándolo a modos espontáneos para ver cómo tolera, este punto es el más lento de todos, ¿sí? Y por eso es muy importante tener como claro algunos criterios para definir ese paso y así acelerar la extubación de los pacientes. Y aparte de eso es muy importante porque pues, es algo que hacemos nosotros a diario en la unidad de cuidados intensivos. Esta gráfica la saco de Tobin, personalmente me gusta mucho porque aquí describe las 7 fases del destete. Aquí está la fase de pre-winning, ¿sí? Que es la fase aguda, donde el paciente está pues grave, donde el paciente todavía está en un choque descompensado. Luego mi paciente empieza a mejorar lentamente parámetros de oxigenación, se estabiliza el soporte vasopresor. Yo en ese punto ya debo empezar a sospechar que mi paciente puede tolerar la respiración espontánea, ¿sí? Entonces yo ya desde ahí rápidamente tengo que mirar si la tolera, ¿sí? Ese es el punto más importante y aquí es donde más nos retrasamos, ese es el punto que más retrasa la extubación. Luego de esto sigue la fase 3, que es la fase donde yo ya mido predictores, aquí es donde yo mido los criterios objetivos para saber si mi paciente tolera una respiración o tolera pues, las condiciones de posextubación y por eso ahí es donde miramos los parámetros de oxigenación, el soporte vasopresor y muy importante si mi paciente ya resolvió la causa pues, por la cual fue intubado. Apenas yo paso esta fase ya empiezo a hacer aquí lo que se llaman el winning trials, que los winning trials son las pruebas de respiración espontánea y posterior a eso, pues si mi paciente tolera la prueba de respiración espontánea, paso a la extubación o si no, pues paso nuevamente a iniciarle la ventilación y hay casos selectos donde el paciente puede requerir ventilación mecánica no invasiva post-extubación, como es el paciente por ejemplo, los pacientes con EPOC o los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipercápnicas crónicas, esos pacientes se pueden beneficiar de ventilación mecánica no invasiva en la post-extubación y ya la última fase es cuando mi paciente fracasa y yo requiero pues la reintubación. Tener presente que 3 al 26% de los pacientes no superan esta etapa del pre-winning y jamás presentan un intento pues, de respiración espontánea. En esta fase del winning trials es donde se hace la prueba de respiración espontánea, como les decía, y en este punto lo que hace es que se disminuye el soporte, ya sea de forma abrupta, donde usted simplemente desconecta al paciente del ventilador y lo deja en tubo en T, por 30 a 120 minutos, o de forma gradual, donde yo voy titulando la presión soporte, ¿sí? Y voy titulando o disminuyo pues el CPAP o el PIP. También me parece importante mencionarles estas fases,
¿sí? La verdad, yo así como tal estas fases no las conocía, las vi en un artículo que salió en el 2022, que les voy a mostrar ahora, que habla de fase aguda, fase de recuperación, fase de desmonte y fase de liberación, que se solapan mucho con las fases que dice Tobin. ¿Qué es lo importante acá que los que les quiero mostrar? Es que es muy importante determinar cuándo mi paciente pasa esta fase de recuperación, cuándo mi paciente puede hacer respiración espontánea, sin necesidad de yo hacerle una prueba de respiración espontánea como tal. ¿Sí? Hay una propuesta en el estudio del doctor Brochard, donde ellos lo que hacen es una prueba de presión soporte, y lo que hacen es que rápidamente, apenas el paciente empieza a mejorar, lo pasan a presión soporte con presión soporte entre 5 y 20, sin pasar presiones inspiratorias por encima de 30, y miran cómo lo tolera. Si el paciente tolera, rápidamente pasan a hacer una prueba de Tobin, ¿sí? Con un PIB de 0, y miran pues, el índice de reclutamiento, el índice de respiración rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué es tan importante esto o entender un poco la parte fisiológica de la extubación? Algo muy importante, y es que cuando yo paso a un paciente de ventilación a presión positiva a ventilación a presión negativa, eso genera unos cambios a nivel hemodinámicos, a nivel del corazón, tanto en cavidades derechas como en cavidades izquierdas. Eso es mejor entenderlo en términos de precarga y poscarga de cada cavidad. Cuando yo paso a respiración espontánea, el ventrículo derecho, ¿qué le pasa? Al disminuir la presión venosa central por la respiración espontánea, eso genera un aumento del gradiente, hay un aumento del flujo hacia el ventrículo derecho. Eso se manifiesta como un aumento de la precarga. Pero aparte de eso, el esfuerzo inspiratorio que hace mi paciente genera un efecto de tracción sobre la vasculatura pulmonar, hace que se dilate esa vasculatura pulmonar, eso aumenta el radio de la vasculatura pulmonar y disminuye la poscarga. O sea, sobre el ventrículo derecho aumenta precarga y disminuye poscarga, y sobre el ventrículo izquierdo, pues si aumenta la precarga del ventrículo derecho, en serie aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, pero sobre la poscarga del ventrículo izquierdo sí tiene un comportamiento muy diferente, y es que la presión, la ventilación a presión positiva genera una disminución de la presión sobre el ventrículo izquierdo, de la presión transmural. Lo que pasa cuando yo paso al paciente de respiración a presión positiva espontánea es que aumento la poscarga del ventrículo izquierdo. Por eso, al aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y al aumentar su precarga, si yo tengo un paciente que no tenga un adecuado rendimiento miocárdico, eso va a hacer que se sobrecarga y haga un edema pulmonar inducido pues, por Winning, como hemos visto. Ese es más o menos el panorama fisiológico a que nosotros exponemos al paciente cuando hacemos una extubación. Acá les quiero mostrar, o sea, en el Winning participan muchos órganos, no solamente el corazón y los pulmones, también participan los músculos respiratorios, también participa el cerebro, también participa la pleura. Son muchos órganos que participan que hay que tener presente a la hora pues, de nosotros hacer este procedimiento. Hay estudios ya que han mostrado que los trastornos del sueño se asocian con Winning prolongado. ¿Sí? Tener presente, sabemos que la bomba muscular respiratoria que nosotros tenemos funciona de forma jerarquizada. A medida que aumenta el trabajo respiratorio y el diafragma no puede suplir ese trabajo respiratorio, va reclutando otros músculos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo encuentro engrosamiento de los músculos intercostales, eso me habla del reclutamiento de ese tipo de músculos y me habla pues ya de un mal patrón respiratorio. Tener presente la isquemia cardíaca inducida por Winning. Como les digo, esos cambios que hacen sobre el sistema cardiovascular, eso genera que hayan alteraciones electrocardiográficas, ya sean como supra o como infranivel del ST, ¿sí? Que se manifiestan o se diagnostican como isquemia. Que eso tenga impacto y que se relacione con edema pulmonar asociado al Winning, eso pues no está demostrado en los estudios, pero sí se ha encontrado pues esto. Lo otro importante, lo que les digo, el edema pulmonar inducido por el Winning. Hay otras estrategias, hay que mirar el engrosamiento diafragmático, ¿sí? Y el engrosamiento de los músculos expiratorios. Eso también me habla a mí de que se están reclutando músculos expiratorios y que hay un aumento de la resistencia expiratoria, ¿sí? Entonces, cuando vemos el panorama global en la extubación, es un panorama que es grande, es complejo, pero lo más importante es que uno debe tener cosas puntuales claras para hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, para empezar, precisamente este año salió un estudio en cuanto a la parte epidemiológica de lo nuevo del Winning. Salió un estudio publicado en JAMA, donde busca describir la epidemiología, el manejo, el momento en el que se hizo el Winning, los factores de riesgo asociados a falla del Winning y los resultados de esos pacientes, ¿sí? Este estudio se llama, acá lo tengo, se llama el WinSafe, es un estudio internacional
es multicéntrico prospectivo, de cohorte, incluyó 4.523 pacientes, 480 UCIs en 50 países. Este es el flujograma. Inicialmente empezaron con 10.232, pero después de la depuración terminaron con 4.573 pacientes que se sometieron a un intento pues, de respiración. ¿Cuál fue el objetivo primario? Ver la proporción de pacientes requiriendo ventilación mecánica invasiva por al menos 2 días que fueron liberados con éxito. Ese fue el criterio de inclusión de ellos. Si el paciente duraba ventilado 2 días, lo incluían dentro del estudio y miraban cómo se comportaba hasta un seguimiento a 90 días. Cuando nosotros miramos esta gráfica, pues esa tabla es muy grande, pero solo me interesa, ellos clasificaban los pacientes en estos grupos, en pacientes con WIN corto, que fueron menos de 24 horas, intermedio de 2 a 6 días, prolongado más de 7 días, o pacientes que murieron o se hizo transferencia pues, a otras unidades sin hacer pues, el winning exitoso. Cuando vemos las características de cada uno de estos grupos, ¿sí? En realidad son muy homogéneos, pero sobre todo en la parte de resultados, ¿sí? Cuando vemos la duración de la ventilación mecánica, la longitud de estancias en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital, hay una clara evidencia donde los pacientes con winning prolongado pues, tuvieron unos mayores días y peores desenlaces en ese sentido. Cuando miramos acá, en esta tabla, y vamos a comparar, aquí comparan o buscan mirar los tiempos, me disculpan que no se vea bien esta tabla, los tiempos que hay desde la intubación hasta que se miran que cumplen los criterios para que sea elegible para el winning, para la respiración espontánea y para el primer intento de separación. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Obviamente que a medida que el paciente era clasificado como un WIN prolongado, pues había mayores retrasos y mayores demoras en este punto. ¿Qué encontraron ellos? Que 22.4% de los pacientes tuvieron un retraso de 5 días o más desde criterios de elegibilidad hasta el primer intento, fue uno de los datos que ellos encontraron. Y acá buscaron ellos mirar qué factores de riesgo, acá en esta parte vamos a ver factores de riesgo, y acá vemos lo que es el off radio, qué factores de riesgo se asociaron con falla, con retraso en la extubación y con falla a la extubación. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que prácticamente lo principal era la sedación. Ese fue el principal factor de riesgo que se encontró como causante pues, de fallo a la extubación. ¿Qué resultados grandes encontraron? Solo el 65% de los pacientes fueron destetados exitosamente a los 90 días. Hubo un intervalo prolongado entre criterios de elegibilidad y primer intento, y esto se asoció con falla en el winning. Aparte de eso, también detectaron que hay un papel fundamental en la sedación y muy importante vieron que había una variabilidad en la práctica clínica muy amplia. ¿Sí? Había unos que hacían las pruebas de respiración espontánea diferentes, con metodologías diferentes, había unos que ni siquiera las hacían, entonces digamos que no hay como un consenso global, ¿sí? Y hay mucha variabilidad. Eso es como lo más importante que se encontró de este estudio, y a raíz de este estudio, ¿sí? El doctor De Jong hizo pues una editorial donde él resalta pues que este es el primer estudio que reporta datos relacionados con la práctica y los resultados pues en una cohorte global, son 50 países, ¿sí? Y como les decía ahora, estos fueron los resultados principales que se encontraron, ¿sí? En el estudio en el WinSafe. Aquí estos se encontraron como factores de riesgo que fueron potencialmente modificables, como fueron los aumentos de los intervalos, hasta el primer intento de extubación, asimismo también la asociación fuerte que había entre sedación y fallo pues al winning. Dentro de las críticas que el doctor De Jong hace, ¿sí? Al estudio es que dentro de los criterios de inclusión incluyeron pacientes con soporte vasopresor de 0.2 microgramos por kilo de norepinefrina, que hasta el momento se considera como una dosis alta, ¿sí? Y no, o sea, se ha encontrado que eso se asocia con mayores tasas de reintubación, ¿sí? Entonces, esa es una de las críticas, y aparte de eso, él no tuvo en cuenta el nivel de conciencia como criterio pues, de inclusión, que hace que se pierda pues, una gran cantidad de los pacientes. A favor, es una amplia muestra, ¿sí? Y se hizo un seguimiento muy grande a 90 días, pero como todo tiene limitaciones en cuanto al diseño, los métodos de ajuste y los confusores pues, que tiene residuales, aparte que también puede tener sesgos temporales en estos casos. Y esta es la propuesta que hace el doctor De Jong, que básicamente lo que nos dice es, hay que hacer estudios controlados aleatorizados para confirmar cada uno de estos puntos, saber si yo
desteto tan temprano de la sedación a mi paciente, le hago weaning temprano, eso en estudios controlados aleatorizados se nota o se marca como resultados pues, favorables para mi paciente. Entonces, eso es un llamado a realizar nuevas guías basadas en la medicina personalizada y es como el llamado pues ahora y es el giro que ha tenido el cuidado intensivo pues en los últimos años. Entonces, la primera estrategia que yo les propongo es esto, atención plena a la aparición de nuevas guías sobre destete de la ventilación mecánica, mientras esto, aplicar la reducción de sedación e inicio rápido de pruebas de respiración espontánea. En cuanto a la ecografía, el segundo punto que quiero tratar, la ecografía diafragmática es muy útil, el diafragma se puede evaluar de forma fácil con la ecografía, ¿sí? Existen formas para nosotros evaluarla, como ustedes saben, el diafragma tiene unas capas musculares periféricas, unas clurales y unas que van por las costillas, esas que van por las costillas forman en la cúpula lo que es la zona de aposición, esa es la que yo voy a valorar, ¿sí? En este punto, que es a nivel de la línea axilar anterior entre el octavo y décimo espacio intercostal con el transductor apuntando hacia arriba y aquí vamos a ver esta imagen en modo B donde vemos hiperecoico, la línea del peritoneo, hiperecoico, la línea pleural y entre estos dos hipoecoico vemos el diafragma. Con las medidas del diafragma yo puedo calcular y ver cómo está funcionando ese diafragma, cómo se está engrosando, cómo se está cortando, porque acordémonos que la contracción del diafragma es un proceso activo, ¿sí? Que genera una contracción vigorosa y eso se puede ver a través, por ejemplo, como lo que nosotros conocemos como la fracción de engrosamiento. Entonces, es una medición que se hace al final de la inspiración y al final de la expiración. ¿Qué es lo que se debe hacer? La medida se hace a nivel del punto medio de la línea pleural y peritoneal que nosotros estamos visualizando, se hace entre cada punto y la idea es tomar 3 medidas de una y 3 medidas de otra y sacar un promedio. Y de ahí yo ya defino pues mi fracción de acortamiento. Esta es la fórmula, se las traigo acá para que las tengan presente, para mirar cómo se calcula la fracción de engrosamiento. Y otra herramienta que nosotros tenemos para valorar el diafragma es la excursión diafragmática. La excursión diafragmática, a diferencia de la anterior, esta anterior se hace con un transductor lineal, esta la vamos a hacer con un transductor curvo y lo que nosotros miramos es en modo M, que es el que tiene la mejor resolución temporal, cómo se desplaza entre la expiración y la expiración, y eso lo medimos. ¿Cuál de los dos parámetros es el mejor? Pues digamos que en el paciente ventilado con ventilación mecánica, el que menos limitaciones tiene es la fracción de engrosamiento, ¿sí? Pero hay que tener presente que esa fracción de engrosamiento se puede ver alterada cuando tengo presiones soportes por encima de 10, porque eso hace pues, que el paciente no esté expuesto a la carga pues, sobre el diafragma. ¿Qué se ha encontrado? Que una fracción de engrosamiento diafragmática mayor a un 30 a 36% tiene un valor de corte para predecir destete exitoso, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 80%. La excursión diafragmática mayor a 10 a 14 milímetros predice extubación exitosa con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 71%. Entonces las dos son herramientas útiles que nosotros podemos utilizar para complementar el manejo. Lo otro es la ecografía pulmonar y la ecocardiografía, ¿sí? En cuanto a la ecocardiografía, las mayores mediciones que nosotros vamos a hacer es en el apical 4 cámaras, como pueden ver ustedes acá, y nosotros podemos ver, o sea, dentro de las causas o las complicaciones que puede tener el cardiovascular, la disfunción sistólica y la disfunción diastólica son causas pues, de fallo del Winning. Para yo evaluar la disfunción sistólica solamente necesito valorar la FEBI en esos pacientes, pero para yo valorar la disfunción diastólica necesito valorar diferentes medidas. Una de estas medidas es la utilización del Doppler pulsado, ¿sí? En una apical 4 cámaras para ver el flujo mitral durante la diástole y ver la morfología de la onda E, que representa el inicio de la diástole, y la onda A, que representa el final de la diástole, manifestado pues con la contracción auricular, y eso me da a mí diferentes patrones de alteraciones a nivel de la relajación. Asimismo, también hay otras medidas con el Doppler tisular, ¿sí? Pero ¿a qué voy en este punto? Es importante, o sea, si yo antes de hacer la prueba de respiración espontánea puedo mirar la FEBI de mi paciente, si la FEBI es menor del 40%, eso me aumenta la posibilidad de que haya falla en la extubación. Si yo tengo una relación EA mayor de 2 o una relación EE,
este E asterisco es con la imagen Doppler tisular, que es lo que me permite mirar la relajación. Si estos dos están por encima de 2 o este por encima de 12, me habla a mí que hay disfunción diastólica y que posiblemente mi paciente va a fallar a la prueba de respiración espontánea, ¿sí? Eso en cuanto, digámoslo, para complementar la parte de ecocardiografía. Asimismo, la ecografía pulmonar. Sabemos que la medición de las líneas B a través del Luz Score, ¿sí?, predicen también riesgo de falla a la extubación, como o fallo pues a la prueba de respiración espontánea, con un punto de corte mayor de 17 o mayor de 6 en un campo, con una sensibilidad y especificidad aproximadamente de un 88%. Entonces la ecografía realmente es una herramienta supremamente útil y nos puede ayudar. Aquí les traigo para ver, o sea, esto es un protocolo de un artículo del 2022, donde ellos lo que hacen acá y lo que nos quieren mostrar es que, o sea, aquí está el paciente que se le hace prueba de respiración espontánea, se mira cómo se comporta, la parte clínica, los parámetros clínicos. Si el paciente tolera la respiración espontánea, se le hace una ecografía pulmonar. Si la ecografía pulmonar me muestra que tiene un Luz Score menor de 13 o una evaluación solamente de un cuadro menor de 5, yo puedo proceder a la extubación. Pero si no, yo encuentro que el Luz Score es mayor de 13 o es mayor de 5, debo complementar con ecografía, con ecocardiografía y con ecografía diafragmática cuál es la causa de que mi paciente no me esté tolerando la falla de la extubación, y a partir de ahí yo ya definir algún manejo. Si mi paciente está sobrecargado, entonces ya lo balanceos negativos, ponerle diurético, vasodilatador. Si el problema es del diafragma, fisioterapia, ¿sí? Si el paciente tiene una telectasia o algo, pues mirar si hay que hacer reclutamiento, si tiene una neumonía, antibiótico, todo eso para complementar el manejo. Y vemos que ya, o sea, ya la ecografía hace parte dentro pues del Winning, y aparte es una herramienta que tenemos pues fácilmente a disposición. La evaluación ecográfica de los órganos que participan en el destete de la ventilación mecánica como complemento para un mejor abordaje hacia una extubación más segura, o sea, tratar siempre en la medida de lo posible de utilizar la ecografía. Hay otro concepto muy importante, y es que digamos que ya desde los 80 se venía hablando de la lesión que hay de la ventilación mecánica en el diafragma, pero solamente hasta ahora han salido protocolos o propuestas para hacer un mejor manejo de este ítem. Sabemos que los volúmenes corrientes altos, los esfuerzos inspiratorios excesivos, las asincronías producen lesión tanto pulmonar como diafragmática, y hay unos conceptos como son el BILI, que es la lesión inducida pues por el ventilador, ¿sí?, que nosotros conocemos como el barotrauma, el volutrauma y el ergotrauma. Está el PSILI, que es la lesión autoinducida por el paciente. ¿Qué es lo que pasa acá? El paciente hace un esfuerzo respiratorio marcado y eso genera unos swing, unos cambios de presión pleural muy importantes, que eso se manifiesta como una tracción a nivel del tejido conectivo o del tejido donde está pues, la elastina del colágeno del pulmón, y eso genera que también haya lesión pulmonar, ¿sí? Aparte de eso, también se ha reconocido el efecto que tiene el miotrauma, o sea, el efecto que tiene la ventilación mecánica sobre el diafragma, y tiene diferentes modalidades. A partir de eso, se generó el concepto de ventilación protectora diafragmática, que es una estrategia de ventilación, ¿sí?, teórica, pero pues que me parece importante que la vayamos conociendo, que lo que busca es mitigar los efectos que tiene la ventilación mecánica sobre el diafragma y facilitar la liberación de estos pacientes. Entonces, cuando yo analizo qué tipos de miotrauma produce la ventilación mecánica, hay 3 tipos principales. Está el miotrauma por sobreasistencia, que es cuando yo le estoy dando mucho volumen o mucho flujo a mi paciente, que es el paciente que yo tengo muy sedado, y esos pacientes son los que hacen la atrofia diafragmática por desuso, que se asocia principalmente con proteoneulisis a nivel pues, del diafragma. Está el miotrauma por subasistencia, que es el paciente que yo no le estoy dando la cantidad de volumen o de flujo adecuado, y el paciente está teniendo esfuerzos expiratorios marcados o un drive respiratorio importante. Eso también me genera un tipo de lesión a nivel del diafragma, ¿sí?, sobre todo lesión de ruptura e inflamación a nivel del mismo, en pacientes con sepsis principalmente, que son los que tienen mayor susceptibilidad a ese tipo de lesiones. Y otro miotrauma importante es el excéntrico. El miotrauma excéntrico ocurre cuando el diafragma se sigue contrayendo y el ventilador pasa a la fase expiratoria. Cuando el diafragma se sigue contrayendo contra una válvula expiratoria que está una válvula inspiratoria que está cerrada y se abre la expiratoria, eso genera también un daño o una carga extra sobre el diafragma, ¿sí? Y está el concepto de disfunción diafragmática inducida por el ventilador, que es el daño o la lesión que hay a nivel de la fuerza contráctil del ventilador, del diafragma, secundario pues
al ventilador. Entonces, este gráfico, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar acá? Miremos las relaciones que hay entre la disfunción diafragmática y la pulmonar. Primero que todo, cuando vemos estas flechitas fuertes es porque hay muy buena evidencia, y cuando son punteadas es porque la evidencia pues es muy experimental, es de estudios pues, fisiológicos y esta cosa, y es claro que la mayor evidencia está en los pacientes que hacen lesión pulmonar. ¿Sí? La evidencia de disfunción diafragmática y lesión diafragmática es algo que está en construcción. Por eso, cuando usted tenga, y como vamos a ver, hay escenarios donde es difícil ventilar el pulmón de forma protectiva y ventilar el diafragma de forma protectiva. En ese punto, yo voy a escoger siempre la ventilación pulmonar, darle preponderancia porque pues, es la que hasta el momento está asociado con impacto en la mortalidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá importante? Vemos que ajustar los parámetros del ventilador, ¿sí?, y el nivel de sedación tiene un papel muy importante en el grado o en el riesgo de que mi paciente haga lesión pulmonar o no. ¿Sí? Podemos ver que si mi paciente, por ejemplo, yo lo sedo mucho y empieza a hacer atrofia por desuso, eso me genera un miotrauma por sobreasistencia, pero asimismo, ¿sí? A ver, ¿esto qué? Asimismo, si el esfuerzo respiratorio es muy marcado, ¿sí?, esto también va a generar un miotrauma por subausistencia, y mira aquí también podemos ver cómo este tipo de asincronías, como el disparo reverso, el ciclado prematuro, se asocian también con miotrauma excéntrico que se puede ver, se pueden llevar pues, a resultados desfavorables en mi paciente. Otra cosa muy importante, el camino en cuanto a la relación de la ventilación diafragmática y la pulmonar es muy contrario. Entonces, es difícil, por ejemplo, en un paciente que yo lo tengo sedado profundo, proteger el diafragma porque pues, en ese momento eso es lo que prima, ¿sí? Hay que mirar, y es que tratar, como les voy a mostrar acá, ¿sí?, es que este es un protocolo que proponen en este artículo, y cuando yo voy a hacer la protección diafragmática, ¿sí?, yo debo asegurar que mi paciente tiene un esfuerzo respiratorio modesto, mínimo, que garantice pues, la protección del diafragma. Aparte de eso, debo evitar esfuerzos respiratorios excesivos y evitar que mi paciente haga una sincronía en la fase expiratoria, que se recomienda que haya swings pleurales menor a 10 a 15 centímetros de agua, y evitar las contracciones excéntricas. Estos son unos datos de diferentes pruebas para yo mirar la vigorosidad o el drive respiratorio de mi paciente, pero para llamar la atención me interesa que miren la presión de oclusión de 0.1 o la presión a los 100 milisegundos, que es la que nosotros podemos tener disponibilidad en nuestro escenario, ¿sí? Y la idea es mantenerlo más o menos entre 1.5 y 3.5, sería como el rango, para mirar que mi paciente está teniendo un esfuerzo respiratorio adecuado, ¿sí? Esta es la tercera estrategia que les quiero recomendar. Y después tener presente la disfunción diafragmática inducida por el ventilador, secundario el miotrauma a través de la estrategia de ventilación protectora diafragmática por medio de la monitoría del esfuerzo respiratorio con la presión de oclusión de la vía aérea, que es la que tenemos con mayor facilidad, mayor disponibilidad. Ese es el estudio que les digo, el estudio PROMISING del Dr. Burchard, donde lo que ellos buscaban fue desarrollar un algoritmo simple para identificar pacientes que toleren la ventilación asistida. Este fue un estudio multicéntrico, o sea, el PROMISING es un estudio multicéntrico que se está haciendo en pacientes para comparar CPAP con presión soporte versus ventilación asistida proporcional. Y lo que hicieron ellos fue un algoritmo para hacer la recolección de estos pacientes para este estudio. Estos fueron los criterios de inclusión que ellos agregaron: paciente crítico con ventilación mecánica mayor a 24 horas que no va a ser extubado en las próximas 24 horas, y como criterios de exclusión, la enfermedad con riesgo de dependencia pues, a la ventilación mecánica. El objetivo fue asegurar que los pacientes que fueron a la lateralización siguieran requiriendo ventilación mecánica usando criterios objetivos, y esto es el protocolo que ellos proponen, ¿sí? Inicialmente, cuando el paciente ya cumple criterios para enrolarse en el estudio, se le hace una prueba de respiración con presión soporte, que fue la que les dije ahora. Si la tolera, se le hacen las pruebas generales del Winning, el estado de conciencia, la PAF y todo esto. Luego se mira, si lo tolera, se pasa al CPAP, o sea, se le mira el CPAP con PIP de 0 y se le calcula el TOBIN, y si pasa se le hace ya la prueba de respiración espontánea como tal. Si pasa esta prueba, ya se procede a la extubación. Ese fue el protocolo que ellos encontraron, o que ellos hicieron, ¿sí? Esto ya aquí ya lo mencioné. Bueno,
Esto aquí es para mostrarles simplemente que la mayoría de los pacientes que se encontraban asistidos pues, por presión soporte, esos fueron los resultados, 25% de los pacientes pasaron todos los pasos, la mayoría se encontraban en presión soporte, hubo un retraso promedio entre el tamizaje inicial y la extubación aproximadamente de 5 horas y 8% requirieron reintubación. O sea, en realidad el protocolo fue muy seguro y permitió la extubación temprana de los pacientes que eran, pues que según este estudio lo podían tolerar. ¿Ve eso qué le pasó allá? Y entonces, lo que les digo, ¿qué permitió este protocolo? Tamizaje temprano y criterios simples, uso temprano de la presión soporte, menos criterios para la fase de destete y criterios para cada fase, que eso no está claro pues en el momento actual. Listo, ya para terminar, innovar por medio de la aplicación de nuevos protocolos basados en la evidencia actual, información que permitan un desmonte más temprano de la ventilación mecánica. En cuanto a la prueba de respiración espontánea, solamente les quiero decir que hay una creencia común de que se requiere un soporte expiratorio y un soporte inspiratorio, pero realmente lo que han mostrado los estudios, ¿sí? A pesar de que son pues, más que todos metaanálisis fisiológicos, es que la prueba se debe realizar con una presión soporte de 7 con un PIB de 0, ¿sí? Y una duración aproximadamente de 30 minutos. Esa es la que parece ser, genera las mejores condiciones fisiológicas y lo más importante es que se debe iniciar de forma rápida, ¿sí? Esta es la recomendación que les hago frente a este punto. Y ya para terminar, el uso de vasopresores. Aquí no me pienso demorar mucho, simplemente para decirles que hay claridad que cuando el paciente viene con un choque descompensado y está con aumento de uso de vasopresores, yo no lo voy a desmontar ni voy a considerar, pero la duda grande es cuando el soporte de vasopresores es bajo, ¿sí? Entonces, como tal, el uso de vasopresores no se asocia con riesgo para una disfunción cardíaca inducida por destete, sino que el miedo más grande con el uso de vasopresor es que no se haya resuelto la causa subyacente, ¿sí? ¿Qué han mostrado los estudios? Todos los estudios observacionales muestran, o sea, los que se han hecho muestran que el extubar a dosis baja de vasopresor parece seguro, ¿sí? Pero se requieren estudios controlados reautorizados que demuestren esto, ¿sí? Esto ya pues es algo que les quería del de levosimendan, pero pues ya por cuestiones del tiempo. Esta es la última estrategia que les propongo y estas son todas las estrategias que les propongo para volver el ventilador mecánico un aliado. Muchísimas gracias.